estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciego que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza que nos permite tener, que nos permite recordar qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a nuestro Dios, dónde estaríamos en este momento si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar la voz de Dios por medio de la predicación y está a cargo de nuestro compañero Ezequiel Bustos. Le voy a pedir que pase y le voy a pedir a Eli Camacho si puede pasar a orar por él. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grande es tu misericordia, Señor. Y en esta mañana queremos poner en tus benditas manos la vida de Cheque. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido que esté aquí, Señor, porque hemos visto crecer, Señor, le hemos visto madurar. Y gracias, Dios, por las cosas que tú has hecho en su vida. Lo ponemos en tus manos, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que estemos dispuestos a recibir tu palabra y, Señor, a poner en práctica aquellas cosas que tienes para nosotros el día de hoy. Te agradecemos por su vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, amados profesores y compañeros, consiervos. Bueno, en esta ocasión me toca compartir con ustedes de la santa palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana amanecieron dándole gracias a Dios porque pudieron abrir sus ojos? Alcen su mano. Creo que yo alzaría las dos y hasta mis pies también, ¿no? Pues damos gracias a Dios, amados compañeros y profesores, porque el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Y como decía acá Lois, me gustaba que su oración decía, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿sí? Él ha prolongado su misericordia, como ese pasaje de Lamentaciones, por sus misericordias no hemos sido consumidos, por sus misericordias Ezequiel no ha sido raído de esta tierra, ¿no? Por una y mil razones más. Pero bueno, vamos a alegrarnos en esta mañana escuchando el mensaje de Dios. Es Dios, hermanos, a través de este vaso, a través de este siervo inútil. Y bueno, pues damos inicio a este tiempo de predicación. Les ruego que tengan la bondad, hermanos, de abrir la palabra de Dios en Jeremías 33:11, por favor. Acá mi buen Germán, mi buen hermano Germán va a proyectar los pasajes para ustedes. Si no trae alguno de sus compañeros, comparta, hermano, por favor. Vamos a hacerlo a la manera tradicional en la iglesia, ¿no? Como siempre lo decimos, hermano, que nos visita, hermano, comparta, ¿no? Lo vamos a hacer de esta manera y vamos a leer varios pasajes de manera simultánea. Va a ser Jeremías 33:11. El segundo va a ser Colosenses 3:15 y el tercero, Primera Timoteo 4, del 4 al 5, 4 y 5. Y también vamos a leer el Salmo número 100. ¿Les parece, hermanos? Puestos de pie cuando tengan la base de Jeremías, por favor. Amén. Vamos a darle lectura. De acuerdo a los signos de puntuación, a las comas, puntos, ¿sí? Comienzan ustedes, un servidor, y pues así, de manera simultánea hasta llegar al final. Amén.
¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a darle lectura, comienzan ustedes. Desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Amén. Dios bendiga su palabra. Pasamos al siguiente, que es Colosenses 3, capítulo 3, versículo 15. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, lo leemos al unísono. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y 1 Timoteo 4, versos 4 y 5. Amén. Dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, compañeros y profesores. Bien. Bueno, de esta manera nos introducimos. Alguien ha dicho por ahí que la gratitud es la memoria del alma, y en parte pues es verdad, porque realmente cuando uno recuerda los favores que alguien nos hace, viene ese momento bonito a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestro corazón. ¿Cuántos lo han vivido? Nuevamente levanten su mano. Creo que todos, ¿no? Ninguno de nosotros nos pudiéramos quedar allí sin levantar la mano, sin decir nada, incólumes quizá, porque creo que todos hemos recibido de parte de nuestro Dios favores, muchas cosas, bendiciones, y por parte de nuestros queridos hermanos en la fe. Amén. Bien. Bueno, realmente, hermanos, esto hay que considerarlo, porque cuando uno recibe un favor, algo, no sé, te fueron a traer el agua, no sé, fueron a pagar la luz por ti, fueron a hacer muchas cosas, ¿no? Predicaron por ti, quizá el día que tú estuviste muy enfermo o enferma, pero esos son los momentos clave de nuestra vida como creyentes, y más como creyentes, hermanos, como discípulos de Cristo. Amén. Somos sus discípulos, somos sus, voy a tomar una palabra, hermano Dani, en griego, sus matetes, ¿no? Por ahí escuché eso de un predicador. Y bueno, estamos para el servicio de la obra, ¿sí, hermanos? Estamos para agradar a aquel que nos llamó, y también a nuestros hermanos que están juntamente con nosotros sirviendo. Tenemos que ser agradecidos porque Dios nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos ha dado las posibilidades de estar en un seminario, queridos compañeros, y eso hay que valorarlo con la vida misma, ¿sí? Lamentablemente hay personas que no consideran esto, y lejos de agradecer toman una actitud inclusive de reproche, inclusive de automenosprecio. Quizá tienen problemas, no sé, en su autoestima, problemas familiares, muchas cosas, y por esas razones que ellos no agradecen, ¿no? O bueno, puede haber una y más de una, ¿no? Pero bueno, siempre consideremos, compañeros, el poder agradecer. Y creo que en esta mañana que me toca compartir con ustedes, que ya estoy pues en la recta final de esta carrera, y le doy, de verdad no hay palabras, ni siquiera aunque diga muchas gracias. Mi Dios es testigo que pues Él ha sostenido la vida de un servidor. Todos estos años que la he pasado acá con ustedes, que han sido de mucha bendición, han sido duros, han sido de prueba, de lucha, de adversidad, pero por la gracia de Dios estamos aquí hoy. Amén. Es por su amor, es por su fidelidad, como lo mencionaban hace un momento. Entonces, seamos agradecidos, compañeros y profesores. Los hijos de Dios debemos manifestar alegría, gozo, todo lo opuesto a lo que la gente que no tiene a Dios en sus corazones manifiesta. ¿Cuántos asienten esto? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo creo que todos, ¿no? Debemos agradecerlo, debemos de valorarlo. Debe haber una alegría espontánea en nuestro corazón y un deseo sincero de servir al Señor, como ya lo mencionábamos. Es necesario, por tanto, que como mayordomos de Dios le estemos agradecidos por habernos escogido hoy. Pero además de hoy, porque nos escogió
ayer, nos está escogiendo en este momento y nos escogerá el día de mañana. Amén. Bueno, para analizar un poquito estos pasajes que hemos leído, vamos a desmenuzarlos y vamos a reservar uno de ellos, especialmente el Salmo número 100, para uno de los aspectos importantes de este sermón, de este mensaje. Como punto número 1, después de esta breve introducción, ¿de qué tenemos que ser agradecidos? Bueno, hay 3 cosas, mis hermanos, de las cuales usted y un servidor tenemos que estar, pues yo diría, eternamente agradecidos. Número 1, tenemos que estar agradecidos por ser libertados de la esclavitud. ¿Cuántos de aquí son libres, por así decirlo, de esa esclavitud, de ese yugo de pecado? Que antes de que conocieran a Cristo los asediaba, los tenía aquí. ¿Cuántos? Yo soy el primero. Hemos sido libres por gracia, por amor, ya lo mencionábamos. Ahora, si me permiten, voy a hacer mención de algunos aspectos interesantes de este pasaje de Jeremías. Tenga la bondad nuevamente de leer en su Biblia Jeremías 33:11. Vamos a ir, como ya mencionaba, desglosando esta parte. Y bueno, los primeros 25 capítulos del libro de Jeremías muestran en su totalidad un fuerte mensaje contra el pecado de Judá. Sabemos que Judá fue uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Y bueno, asimismo él conformó una de las 12 tribus de Israel. Pero bueno, hubo aquí una situación con Judá. ¿Cuál fue? Su pecado, ¿sí? Las advertencias de Dios para evitar que su pueblo cayera en idolatría y la rebeldía habían fracasado por la dureza extrema de su corazón. Judá no quiso obedecer, no quiso hacer caso, y Dios se vio forzado a corregir esa actitud en él, ¿sí? La palabra de Dios declara, mis hermanos, contra ellos así. Les voy a leer un pasaje que está en la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Aquí nos da una reseña breve sobre lo que tuvo que hacer Jehová, nuestro Dios, para corregir esta conducta en su pueblo amado, en Judá especialmente, ¿sí? Segundo libro de Crónicas lo narra a detalle. El juicio de Dios, hermanos, se manifestó. ¿Y Judá? ¿Qué creen que pasó con Judá? A ver, chicos de teología, los que somos del área de teología y que pues nos reconocen, por así decirlo, por ser muy, como dice Jerry, muy picudos en la palabra. A ver, chicos, ayúdenme. ¿Cuál fue la consecuencia de Judá? ¿No? Mis estimados profesores. ¿Cómo? Exactamente. De hecho, lo estamos viendo con el hermano Villagrán en su clase de exégesis del Antiguo Testamento, libro de Daniel, ¿no? Ok, bueno, la consecuencia entonces, chicos, hermanos, profesores, compañeros, fue el exilio. Miren, sabemos, bueno, esto ya lo conocemos, quizá van a decir, bueno, pues ¿por qué te avientas todo ese rollo, ¿no? En cuanto a la historia. Pero es necesario, mis hermanos, de vez en cuando mencionar aspectos, no sé si esté bien dicho, de historiográficos o de historia, ¿sí? Pero bueno, el templo fue destruido. Los utensilios sagrados fueron llevados a un templo pagano y los muros de la ciudad santa fueron derribados. El pueblo fue encadenado y llevado a una tierra totalmente extraña y diferente a la suya, ¿sí? Y ahí es donde comienza esta situación del exilio en Babilonia, ese tiempo en el que el pueblo de Israel fue privado de su libertad. Y también, además de su libertad, incluimos el aspecto religioso, el aspecto político, el aspecto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron oportunidad de llevarse nada, sino que todo fue saqueado y destruido por los, por así llamarlo, conquistadores babilonios o caldeos. Bueno, a pesar de la condición tan desoladora, Jeremías abre su boca y la abre para anunciar
el fin de la esclavitud y el regreso a la tierra de sus padres con la autoridad y el respaldo de Jehová el Señor. 70 años de disciplina divina tendrían que llegar a su fin y el pueblo del Señor entonces regresaría de nuevo. Tal cumplimiento, mis hermanos, tuvo lugar en los días del reinado de Ciro el Persa. Segundo libro de Crónicas 36, 22 y 23 nos habla con detalle. Jeremías anuncia que cuando llegara aquel anhelado día habría 3 cosas. Y vamos a hacer especial énfasis, mis hermanos, en la tercera cosa. La primera es gozo, alegría y acción de gracias. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33, versículos 6 y 7. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Muy ligado, tiene algo muy en común este pasaje con el capítulo, con el texto anterior que leímos de Segundo de Crónicas. Ahora, esto hubo en cierta manera una afectación, como ya lo sabemos, en la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos llegan del exilio, ellos llegan, se puede decir, arrepentidos, agachados, humillados. Muchos de ellos quizá no sabemos, a lo mejor con la frente en alto, porque al fin se les había podido liberar de su yugo de esclavitud. No lo sabemos, la Biblia no da detalle de ello. Pero sí sabemos que la Biblia dice, mis hermanos, que al llegar ellos de nuevo a su tierra, de nuevo, una vez más, ¿qué hicieron? Se corrompieron. Fueron en pos de dioses ajenos. Fueron en pos de actos que ante Dios son reprobables, ¿sí? Por no dar una lista detallada de esto, porque creo que yo, hermanos, un servidor, no soy mejor que el pueblo de Israel, ni que ninguno de ustedes, mis hermanos. Pero cabe mencionar que por la gracia de Dios, nuevamente, como decía desde un principio, es que podemos servir, es que podemos conocer la verdad. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan, me parece que es 16:13, dice, habla sobre el Espíritu que nos llevará, el Espíritu de Dios que nos conducirá a toda la verdad, ¿sí? El Espíritu mismo de Dios, el Consolador, la promesa, ¿sí? Así que por su amor es que estamos aquí, por su misericordia, y esa misericordia es recibir, no recibir aquello que merecemos, si lo estoy explicando bien, y la gracia es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Hemos recibido, ¿qué, hermanos? La salvación, a Cristo Jesús como el regalo del Padre. ¿Qué no hemos recibido? La muerte, la paga por nuestros pecados. Romanos 6:23, ¿sí? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no puede haber otra cosa mejor que estarle agradecidos a Dios porque ha sido tan misericordioso y tan benévolo. Él nos ha librado de la terrible esclavitud del pecado. Ahora ya no servimos al mundo, a los deseos de la carne, ni mucho menos al enemigo, porque antes le pertenecíamos cuando esa acta de los decretos que dice la palabra ahí en Colosenses estaba contra nosotros. Pero el Señor la anuló en la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a un servidor. Amén. Es por su amor. Ahora, Él nos ha librado de una terrible esclavitud, ya lo decíamos. Y tomando como ejemplo lo que Dios hizo con su pueblo, mis hermanos, podemos expresar nuestro agradecimiento de que en Cristo, como ya lo hemos mencionado y lo seguiremos diciendo con toda confianza, gozo y orgullo en cierto sentido. Un orgullo sano, por así decirlo. ¿De qué, hermanos? ¿De qué estamos orgullosos? De que en Cristo hemos sido liberados del pecado para una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos anteriormente presos en el alcoholismo, en las drogas quizá, en actos, fuera de serie, poco comunes, ¿sí? Muchas cosas. El Señor nos ha sacado de ese fango, de ese lodo cenagoso, y nos ha traído
como dice la palabra, nos ha puesto con Cristo en lugares celestiales. El término, nuevamente, hermano Dani, como usted menciona en sus clases, epurania, por ahí he escuchado, ¿no? Un término que refiere a la presencia divina de nuestro Señor. Estar con Dios mismo, estar con Cristo a sus pies, como María lo estuvo y Marta. Aunque bueno, Marta estuvo haciendo otras cosas y María lo suyo, ¿sí? Hay que ser agradecidos, mis hermanos. No olvidemos que ahora en Cristo tenemos un futuro glorioso, porque nos amó como nadie lo ha hecho y pagó el precio de nuestro rescate de la esclavitud. Y no nos compró con dinero, nos compró con su preciosísima y poderosísima sangre. Amén. Estamos en deuda, estoy en deuda, y lo mínimo que puedo hacer, que usted puede hacer, es doblegarnos ante el Maestro y decir: Señor, heme aquí, como dijo el profeta, envíame a mí. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a los Corintios 6:20 lo dice. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a los creyentes de Corinto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿cómo? Dígalo usted, nuevas, nuevas. Hemos sido colocados en una posición grandiosa por la obra de Cristo en la cruz. La posición es hijos de Dios. Juan 1:12 también lo dice. Así que debemos expresar nuestra gratitud en un servicio constante, ¿sí? Constante a nuestro Dios. Además tenemos preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. La guía, la consolación, la protección, su presencia, la presencia del Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Él es el que nos guía, como ya lo mencionaba hace un momento. Nos guía y nos guía hacia toda la verdad. También dice en la Escritura: y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y esa verdad qué? Os hará libres, ¿sí? Conoceremos la verdad. Y la verdad, hermanos seminaristas, hermanos maestros, la tenemos enfrente de nosotros. Y esa es Cristo mismo, su palabra, ¿sí? Esa palabra inspirada de la que nosotros compartimos en nuestras iglesias o en nuestro amado seminario. Amén. Muy bien. Son ejemplos, ¿sí? Estos son ejemplos sobre la gracia de Dios. Su gracia ha sido inigualable, su amor incomparable. Por tanto, hermanos, lejos esté de nosotros tener una actitud mezquina y malagradecida. Y lo digo empezando por mí, por un servidor. No podemos decir: Señor, me voy a recibir de licenciado, las chicas dirían de licenciada, en X área. Pero Señor, pues tú sabes que a mí se me da esto de la prédica, de la enseñanza, pues soy muy bueno, ¿no? Como dice nuestro hermano Jerry, soy picudo, y la verdad, pues, ¿quién como yo, ¿no? Diríamos. Pero, y me recuerdo las palabras del hermano Pereda que decía, no, estos muchachos que ya se sienten la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? Y llegan a las iglesias, hablan con el pastor y le dicen: hermano, quiero un sueldo así y asado, ¿no? Porque yo sé de teología y viera cómo le voy a dar los sermones, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, hermanos, es meramente un ejemplo. De lo que se trata esto es de ir a la casa de Dios o a donde quiera que vayamos con una actitud de servicio y de humildad, empezando un servidor. Se los dice una persona, hermanos, que ha experimentado en sus áreas o en sus etapas de su vida y de su ministerio precisamente esto, ¿sí? El trato del Señor. Porque en momentos, mis hermanos, lo confieso, en momentos quizá he querido elevarme, he querido decir: no, pues estoy en el mejor seminario de México, con mis mejores profesores, mi hermano Daniel, mi hermano Manolo, mi hermano Villagrán, etcétera, etcétera. Pero, y luego me quedo pensando: ¿y qué voy a hacer yo? Mis hermanos han logrado algo, mis compañeros del seminario también, pero ¿y yo cómo voy a impactar a mi gente que me rodea? ¿No? Pues simplemente con una pizca de amor
y de gratitud. Eso marca vidas. Que alguien te haga un favor y le agradezcas, o viceversa, tú se lo hagas, esa persona quedará marcada por ti y por mí. Pero sobre todo se dejará la huella del Espíritu Santo en ellos, la huella de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto número 2. También tenemos que estar agradecidos, además de porque hemos sido librados de la esclavitud, del pecado y de algunas otras cuestiones, hemos sido liberados, ¿sí? Y ahora somos pueblo de Dios. ¿Para qué nos liberó Dios de la esclavitud, del pecado? Simple y sencillamente para ser sus escogidos, para ser su pueblo. Además del pueblo judío, que lo escogió desde un principio y prometió grandes cosas al padre de la fe, esto es a Abraham, también a usted y a mí nos promete el Señor, más que cualquier cosa material, efímera, nos promete que va a estar con nosotros, nos promete que nos va a respaldar. Y si no fuera así, entonces un servidor y ustedes, mis amados, no estaríamos hoy aquí. Repito, es por la gracia infinita y el amor eterno y perfecto de nuestro Dios. Amén. Aquí estamos. Bueno, el Salmo 100 es uno de los salmos más conocidos en la Biblia. Es un salmo que en su título dice Salmo de alabanza. Le pido nuevamente que abra su Biblia ahí en el Salmo 100 y le vamos a dar lectura. Versículo por versículo, ¿sí? Comienzo yo, después ustedes y al final nos unimos en el 5. Ok, dice así la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Juntos, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Bueno, este salmo, como ya lo mencionamos, es un salmo que enuncia la bondad de Dios para con su pueblo. Es un salmo de alabanza, un cántico de alabanza. ¿Qué reconoce? Bueno, en su título ya decíamos, dice alabanza. Sin embargo, en la versión hebrea dice Mizmor le Todá, que significa salmo de confesión o salmo para la ofrenda de confesión. Además de reconocer la bondad, la majestad, la gracia, el favor de Dios, reconoce esto, la confesión de el pueblo de Dios, para con Jehová, como se le conoce en el antiguo pacto. En él, hermanos, se enseñan temas sublimes. ¿Cuáles son? Son 6. Número 1, Jehová es Dios. Vea en su Biblia el versículo 3. ¿Sí? Y nos dice que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 3 también ahí, en la parte que sigue, número 2. Él es nuestro creador. 3. Somos pertenencia suya. 4. Dios es bueno. Ese está en el versículo 5, véalo en su Biblia. 5. Su misericordia es para siempre. Y 6. Su verdad es, ¿qué cosa? Eterna. Versículo 5 también, la parte que le sigue a la A. Ahora, es una invitación a expresar la alabanza jubilosa al Señor, no solo a los judíos, sino a los gentiles también, por los beneficios, mis hermanos, que hemos recibido de la mano generosa de Él y una recomendación a la cual nos da el salmista. Dice, servid ¿con qué? Con alegría, verso 1, ¿no? Como mayordomos de Dios, aquí estamos mencionando un poco de la mayordomía bíblica, es nuestro privilegio y deber estar gozosos por el honor tan grande que se nos ha hecho
de ser participantes dentro de su reino. No sé cuántos de aquí, hermanos, quizá a la edad de 12 años, 13 o 14, fueron llamados a la obra del ministerio. Yo, hermanos, a partir de los 14 años, el Señor llamó y tocó a mi puerta. Y después de bautizarme, ¿sí? Ahora sí que en mis 15, hermanos, cuando cumplí los 15, me bauticé. Y pues para honra y gloria de mi Señor es que lo decimos, pero a partir de ahí mi vida fue marcada. Quizá muchos se preguntarán, bueno, ¿y Cheque qué de especial tiene? ¿No? Pues él solamente vino a estudiar, ¿no? Y a lo mejor de vez en cuando le fue mal. Pero una cosa es segura, mis hermanos, el Señor nos ha llamado, ¿sí? El Señor nos ha llamado. A Él le plujo, no sabemos cómo, no sé yo por qué me miró a mí, qué vio de especial en mí. Pero aquí estoy, hermanos, y con la intención, así como usted y un servidor juntos, creo que está inherente en nosotros, por así decirlo, ese deseo de servir a Dios toda nuestra vida. Amén. Sí. No nos vemos muy pentes, hermanos, no se preocupen. Sí. Podemos decirlo con gozo, ¿no? Con alegría. Amén. Sí, gloria a Dios, porque Él nos llamó a su reino, nos llamó a su bendita obra, a su bendito ministerio. Y no importa, hermanos, lo que atravieses, lo que importa, y digo atravesar en cuanto a las pruebas, dificultades, lo que más importa es que te enfoques en el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Él es la verdad, como ya lo decíamos, Él es nuestra vida, ¿sí? Eso es parte, mis hermanos, del ministerio de todo, ahora sí que como dice ese libro, el ministerio de todo creyente, agradecido, le agrego ahí, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes le gustaría que alguien le sirva un vaso con agua, un plato de comida, cualquier cosa, con un mal humor? ¿A alguien de aquí le gustaría? Creo que a ninguno, ¿verdad? Pero bueno, así como no nos gustaría eso, nosotros lo tenemos que pasar de este lado para allá. Es decir, yo, Ezequiel, le sirvo a mi hermano Raimundo, pero le sirvo con gozo, con disposición, porque sé que además de hacérselo a él, se lo hago a Jesús, ¿sí? Si yo hago algo por mi hermano Daniel, sé que se lo hago a él, pero se lo hago a mi Señor también. Y habrá una recompensa para los dos. Yo creo que es así, hermanos, es una recompensa mutua, ¿sí? Así como, les pongo un ejemplo, así como el mismo Eliezer, el anciano y fiel mayordomo de Abraham, no tenía parte en la herencia del padre de la fe, sino Isaac. ¿Y quién era Isaac? El verdadero y legítimo heredero, el hijo de la promesa, ¿no? Pero nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tomando una porción del Salmo 100, aún mis hermanos, siendo mayordomos, tenemos rica herencia en Cristo, pues somos hijos que sirven, y que sirven sabiendo a quién lo hacen. Nada más y nada menos que a Jehová, al Dios Todopoderoso que nos ha creado y nos dio propósito precioso, perfecto y que perdurará hasta la eternidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es parte de la alabanza, hermanos, compañeros, profesores. Pero bueno, más mis compañeros y un servidor que estamos siendo preparados, ¿sí? Nuestros profesores ciertamente les respalda esa experiencia, les respalda esa autoridad, les respalda ese consejo, esa sabiduría, pero sobre todo la presencia de Dios. Y déjenme decirles algo, y con esto sigo avanzando. En estos años que he pasado aquí en el seminario, Dios ha mostrado a mi vida, ha hablado a mi vida a través de mis profesores, a través de ustedes, compañeros también, ¿sí? Cada uno de ustedes son valiosísimos para nuestro gran Rey. Y déjenme decirles que aún he tenido la oportunidad
de ser bendecido por nuestro hermano Aurelio, nuestro hermano acá que está a cargo de la intendencia, la vigilancia. Todos y cada uno de ustedes han marcado la vida de un servidor, han bendecido mi vida, hermanos, y yo estoy agradecido por ello. Y no me arrepiento de haberles conocido y de haber llegado a este bendito lugar. Porque así como la iglesia y la familia se muestran más que familia, más que iglesia, como dice en Proverbios 17:7, el amigo se muestra como un hermano en los tiempos de angustia. Versión Ezequiel, ¿no? Pero bueno, ustedes han sabido ser amigos, hermanos, y gracias doy a Dios por sus vidas. Gracias doy a Dios por este lugar y porque de verdad este tiempo de preparación no ha sido quizá, lo digo en un sentido humilde, mis hermanos, para darle la gloria a nuestro Señor. Falta mucho más. A un servidor le falta aprender muchísimo. Y más que aprender, ejercer. ¿Sí? No valemos mucho por lo que hacemos, mis hermanos, sino por lo que somos ante Dios. Y somos sus hijos. Somos sus hijos. Valemos su sangre bendita. Amén. Gracias a Dios por ello. Y bueno, como parte de esa alabanza, de ese reconocimiento y exaltación a su nombre, también como punto número 3, tenemos que estar agradecidos por ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? Bueno, pues nada más y nada menos que por el alimento diario. En el contexto de 1 Timoteo 4 y 5, el apóstol Pablo, mis hermanos, hace referencia a los postreros días en los cuales reinaría la apostasía y la proliferación de las falsas enseñanzas. En el verso 3 hace referencia a 2 enseñanzas contrarias a la verdad expresadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Y aquí algunos sabrán de lo que estoy hablando. Ellos prohibirán casarse. Y aquí hay hermanos casados, ¿no? ¿Qué sentirían o qué hubieran sentido en ese momento que sus pastores o sus padres o sus amigos les hubieran dicho: detente, no te podrás casar? A ver, mi hermano Isra, ¿no? Que te hubieran dicho: no puedes hacerlo, porque eso es pecado, eso es contaminación. De acuerdo a la cosmovisión dualista, ¿no? Que el cuerpo es malo, todas esas cuestiones. Es un ejemplo meramente, hermanos. No se vayan a rasgar las vestiduras. Acabando aquí el tema, no me vayan a apedrear, hermanos, por favor. Es solo un ejemplo. Pero bueno, abstención de matrimonio, es decir, celibato obligado. Porque aquí no es de que seas o no, sino de que no. Y eso es lo que decían en ese tiempo los diferentes hombres, pero también esas corrientes filosóficas opuestas a la enseñanza bíblica y a la sana doctrina. Cuando la palabra de Dios dice: el hombre dejará, ¿qué cosa? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Y todos los casados dicen amén, ¿no? Amén. Bueno, un servidor aún todavía no le toca, pero ya le tocará y será algo realmente fabuloso. Diría mi hermano Chuchito, que ya graduó: qué cosa tan más loca, ¿no? Es una cosa de locos. Pero bueno, realmente el pecado no está en casarse, pero estas gentes lo decían así, lo enseñaban así, por la cuestión, como ya se mencionaba, del dualismo. Esta cuestión que dice que el cuerpo lo debes castigar, flagelar, y tu espíritu es el que cuenta. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Esto es lo que se enseñaba, y aún, mis hermanos, debemos de tener cuidado porque en algunas iglesias se enseña esto, ¿no? ¿De dónde vendría, podríamos pensar, esta cuestión del celibato? Pues de la iglesia católica quizá, ¿no? Los curas, los párrocos, las diferentes órdenes se abstenían de este privilegio, porque es un privilegio si se hace en el orden de Dios. ¿Y los casados no dicen amén? Amén, mi hermano Villagrán, ¿ok? En el orden de Dios. Pablo también dijo: haced todo decentemente y ¿qué? Y con orden, ¿sí? No es malo. Ahora, como segunda cosa, además del casamiento, ¿sí? Las nupcias, ellos decían: no, además de que no te debes de casar, te debes de abstener de ciertos alimentos.
Como aquí en México diríamos los mexicanos, el puerco es malísimo, ¿no? Y pues ahí de vez en cuando lo comemos, sobre todo cuando hay pozole o carnitas, no sé. Entonces, hermanos, sí, bueno, puede que suene muy irónico esto, que dé risa, pero mis hermanos, la Biblia lo declara de esta manera, lo dice, ¿sí? Por muchos años ha estado vigente en mucha gente la creencia de no comer carne durante ciertos días del año para refrenar los instintos de su propia naturaleza humana y de su propio cuerpo. ¿A qué le suena esto, hermanos? Mencionando nuevamente a los amados católicos, y digo amados católicos porque aún Jesús les ama. No vayan a decir que yo me estoy volviendo ecuménico ni nada, mucho menos. Pero aún a los católicos les podemos decir así, a los amados católicos, no decir amados hermanos católicos, porque eso sí ya está mal. Pero bueno, ¿no les recuerda esa cuestión de la cuaresma y abstenerse de la carne y bueno, otras cuestiones? Yo a lo mejor, hermanos, me considero un ignorante en temas de catolicismo, de liturgia católica, etcétera. Lo hemos visto con la hermana Dinora, ¿cierto, chicos? Pero bueno, es parte de ello. Ahora, la palabra de Dios dice que no, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma ¿cómo? Con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Aquí se expone que dos cosas. Uno, lo que Dios nos da para comer es bueno y no debemos desechar. Dos, la comida debe ser precedida por una oración de acción de gracias, ¿sí? Y bueno, mis hermanos que se van a la gira deben de dar gracias por esos alimentos deliciosos que los hermanos les preparen. Me recuerda esas giras, esos momentos en que las hermanas bien lindas nos preparaban los alimentos riquísimos. Y bueno, allá nuestro hermano Edgar siempre tenía pues esa costumbre de decir, bueno, mi hermano Cheque va a dirigir unas palabras de gratitud. Y uno está acá pues en la plática, amenizando, y de repente pues te saca de balance eso, ¿no? A mí en lo personal me llegó a pasar, hermanos. Pero bueno, eso también es un recuerdo muy padrísimo que yo me llevo en mi corazón de parte de ustedes, ¿sí? Allá de nuestro hermano Edgar, ¿sí? Bien, cabe reflexionar si cuando nuestras comidas son públicas hacemos oración ante la gente como testimonio y gratitud a nuestro Dios, o hacemos lo que muchos creyentes que oran en silencio, ¿no? Quizá algunos, por la prisa, por el estrés de la vida cotidiana, por muchas cosas se les puede olvidar dar gracias a Dios. Y aún más, quizá habrá un hijo de Dios por ahí que después de su oración comience a murmurar porque no le gustó la comida, los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer, compañeros? Díganlo. Dar gracias, ¿sí? Bueno, aunque quizá los frijolitos estuvieron quemados, la sopa por ahí, no sé, le cayó un mosquito o algo, con todo y eso podemos agradecer a Dios. Claro, no digo que se vayan a comer la comida contaminada porque les va a hacer daño a su pancita, pero lo que sí pueden hacer es dar gracias a Dios por el momento. ¿Amén? Ok. Ahora, cada creyente en Cristo debe ser agradecido por la provisión diaria que viene de mano del Señor. David expresó lo siguiente: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Si los amos del mundo dan de comer a sus siervos, a sus esclavos, para que les ofrezcan un mejor servicio, para que estén contentos, gozosos, dispuestos, ¿cuánto más nuestro Dios, que alimenta a las mismas aves, hermanos, no nos dará a nosotros el sustento diario, ese pan diario? Y obviamente que no nos estamos enfocando solo a la cuestión material, a llenar el estómago, sino más bien alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de su bondad, de esas 9 características del fruto del Espíritu. En eso está el verdadero placer y deleite del ser humano, no en comer, no en beber, no en bailar, no en hacer cosas que ante sus ojos son correctas, sino más bien servir a Dios y servir con entereza, con entrega. Dios es soberano, hermanos, y como Padre es bondadoso. Él proveerá la alimentación a sus hijos. Por tal razón,
en acción de gracias debemos gustar los alimentos que Dios nos da y también degustar con más deleite su palabra al momento en que es expuesta. No solo en este lugar, mis estimados, mis amados, sino también en esas hermosas iglesias en las que el Señor nos permite servir. Ahora, no caigamos en la murmuración de los israelitas cuando estaban en el desierto y decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Si recibimos la comida con acción de gracias, no deberíamos de quejarnos, mis hermanos, en cuanto a ella, el sazón, etcétera. Esto es un ejemplo muy somero, ¿sí? Pero mencionamos otra vez esta cuestión del alimento espiritual. Lo más importante es degustar, disfrutar, desear y anhelar el alimento de Dios, su palabra, su voz. Y concluimos, hermanos. La mayordomía cristiana no se realiza con una actitud fría en el servicio a Dios, sino con una cálida y generosa gratitud, abundancia. Porque no somos obreros sin ninguna relación con el que nos llama a su servicio, sino aquellos que son más que mayordomos tienen que considerar estas tres cosas. La primera, ¿cuál era, hermanos? Que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Estamos agradecidos por ello. 2, somos el pueblo que le pertenece a Dios. Y 3, somos hijos alimentados por la gracia y bondad de Dios. Por tanto, la gratitud que debemos externar a nuestro Señor es grande, es mayor que toda gratitud humana. Sí debemos ser agradecidos con nuestro prójimo, pero mayormente, como ya mencionábamos, con el Creador, con nuestro Maestro bueno, y más que bueno, porque a Él le pareció bien, Él dispuso, y como dice ahí un texto en la palabra, Él nos predestinó para hacer obras para Él, para vivir por fe. Tenemos que hacerlo, hermanos, y con una actitud amable, con una actitud dispuesta, con una actitud muy cariñosa. Quizá nos llegue a costar, hermanos, quizá me llegue a costar. Habrá hermanos, habrá gente que no valore pues lo que se hace, pero hermano, compañero, no te desanimes por ello. Sigue adelante. El Señor tiene más cosas para ti, de las que ni tienes idea, de las que un servidor no tiene idea, pero que van a venir si somos fieles y agradecidos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a hacer una